Buenas tardes, nuevamente arrancamos este bloque del caso hoy para hablar de Ramón González Daer y su clan de la usura. ¿Y por qué hacemos referencia al usurero luqueño? Porque hace 2 años quedaba firme esta condena dictada el 10 de diciembre del año 2021 por un tribunal de sentencia especializado en delitos económicos, presidido por la magistrada Claudia Criccioni, hoy día camarista ya ella. Además, estuvieron en este tribunal las magistradas Yolanda Portillo y Yolanda Morel. 15 años de cárcel por usura, lavado de dinero y denuncia falsa fue la sentencia dictada en contra de Ramón González Daer y 5 años de prisión por lavado de activos provenientes de la usura para su hijo, Fernando Ramón González Carjallo. Hace 2 años que están cumpliendo esta sentencia y vamos a arrancar hablando justamente de lo que fue aquel proceso, de cómo terminó, qué es lo que dice la condena y sobre todo, ¿se está cumpliendo o no actualmente ese comiso de bienes de los condenados que había ordenado este colegiado de sentencia al dictar aquel fallo en primera instancia y que fue confirmado luego en las siguientes, tanto en Cámara de Apelaciones como por parte de la Corte Suprema de Justicia? Les decía, hablamos de 2 condenados. Padre e hijo, Ramón González Daer, 15 años de cárcel, y Fernando González Carjallo, 5 años de prisión. La culpabilidad en el caso del primero fue por estos 3 hechos: usura, lavado de dinero y denuncia falsa. Y en el caso de su hijo, por lavado de activos provenientes de la usura. El fallo de este tribunal de sentencia ordenó el comiso especial de bienes y atiendan bien estos montos. Estamos hablando que para el tribunal de sentencia quedó probado que el clan González Daer, a través de la usura, generó ganancias indebidas por 240.554.525.035 y en dólares 11.711.977. Si vamos a hacer al cambio actual esto, 7.700 está el cambio de la moneda americana en estos días, haciendo un promedio, 43 millones de dólares es lo que se le debe comisar en cuanto a bienes a Ramón González Daer y su hijo Fernando Ramón González Carjallo. Este proceso, ¿cómo está actualmente? Y vamos a ir detallando justamente de cómo se encuentra este comiso de bienes, porque les decía, tanto el padre como su retoño ya han cumplido 2 años de cárcel de estas condenas que fueron dictadas en primera instancia. Pasamos a la otra parte de nuestra placa. ¿Cómo se fue dando este proceso y por qué recordamos el 2.º año del cumplimiento de esta sentencia? El 2 de septiembre del año 2022, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia rechazó el último recurso que le quedaba o que le quedó a la defensa de los encausados, el recurso extraordinario de casación. Esto teniendo en cuenta que el 10 de diciembre del año 2021 fueron condenados por un tribunal de sentencia y el 12 de agosto del año 2022 la Cámara de Apelaciones había confirmado ese fallo. 12 de agosto del año 2022. Rápidamente plantearon el recurso extraordinario de casación y en 3 semanas, el 2 de septiembre de ese mismo año 2022, ya la Sala Penal declaró inadmisible el recurso extraordinario de casación y con esto quedó firme la condena a ambos, padre e hijo. Rápidamente esto se remitió al juzgado de ejecución, quedó a cargo de la entonces magistrada Sandra Silveira, quien el 7 de septiembre emitió una orden de captura en contra de Ramón González Daer y su hijo Fernando González Carjallo. Y para evitarse esa vergüenza, Anijagua, Ojasajigüey, Ñemotimbe, Oye Rape Calle, Veja, Oye Apresada, Oye Esposajigüey, Ojo, lo vea, Oye Entregajigüey. Se pusieron a disposición de la policía, fueron luego trasladados hasta el departamento judiciales de la policía, allí frente a la penitenciaría de Tacumbú, la agrupación especializada en realidad, departamentos judiciales de la policía, y ya de ahí fueron trasladados ellos hasta la cárcel de Tacumbú porque la orden de la jueza de ejecución Sandra Silveira es lo que señalaba, que tenían que cumplir esta condena en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú. Y esto ocurrió
ese 7 de septiembre del año 2022, cuando ambos se pusieron a disposición una vez que sus condenas quedaron firmes. El 18 de diciembre, desde el 22 de septiembre del año 2022 hasta el 18 de diciembre del año pasado, poco más de un año, estuvieron en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú. ¿Qué pasó ese 18 de diciembre del año 2023? Operativo Veneratio. Y en el marco de este gran operativo, ellos fueron trasladados a la Penitenciaría de Coronel Oviedo, donde actualmente siguen recluidos cumpliendo esta condena. 15 años en el caso de Ramón González Daer y 5 años de cárcel para Fernando González Carjallo. Pero hay que tener en cuenta un detalle, y vamos a la siguiente placa, por favor, señor director, porque hay que puntualizar que el comiso de bienes, uno dice, seguramente ya están por completar, ya teniendo en cuenta que estos bienes están asegurados y que lo que hay que ir es ejecutando y viendo cuál es el monto que ya se alcanza de esos 43 millones de dólares más o menos que hemos calculado, sumando los montos tanto de la moneda americana como en guaraníes. Sin embargo, este comiso de bienes, desde que quedó firme la sentencia y fueron enviados a la cárcel, Ramón González Daer la Itaíra, Oñepuru, o Chicaneas y Cuela proceso. Baere, o Maena, Anijanua, oye, completa la y comiso cuera. Hasta ahora, ni siquiera el 50% de los bienes que deben ser comisados han sido mejor dicho, trasladados, traspasados a poder del Estado paraguayo. Estamos hablando de 43 millones de dólares y hasta ahora la jueza de ejecución Sandra Kirchhofer, porque es la magistrada que hoy día está encargada de esta causa, no ha podido avanzar de una manera natural en este proceso por los múltiples recursos que plantean las defensas, tanto del ex dirigente deportivo Ramón González Daer como de su hijo. Han presentado recusaciones, recursos de apelación, reposiciones a peso y tiradas y cuela sentencia y van trabando el proceso para que no se ejecute, sobre todo en lo que hace a los certificados de depósitos de ahorro, CDA, oye, EASUP. Hasta hoy día las entidades bancarias siguen atajando eso y sigue también haciendo vista gorda a lo que dice la sentencia definitiva número 515 del 10 de diciembre del año 2021, donde se ordena que estos CDA, certificados de depósito de ahorro, deben ser comisados y estos puestos a disposición del Estado paraguayo. Pasamos a nuestra siguiente placa, señor director, porque si bien se está trabando ese proceso de comiso de bienes, ¿qué ocurrió en medio de todo esto? Fernando Ramón González Carjallo solicitó a través de su abogada defensora Raquel Talavera, el 8 de marzo esto ocurrió, este 8 de marzo pasado. La defensa presenta un pedido de redención a favor del condenado y pide que el mismo sea beneficiado con una reducción de 112 días de su pena a 5 años. Él ha argumentado, él ha fundamentado la defensa. ¿Por qué se le tiene que reducir 112 días de su condena? Estamos hablando de casi 4 meses. Porque dice que el condenado, Fernando Ramón González Carjallo, tiene una excelente conducta en la cárcel y que estando en la cárcel de Tacumbú, trabajó como ayudante de depósito de intendencia. Es decir, oye, pobre de trabajo, oye, por taponá, pero además, ¿qué hizo Fernando González Carjallo? Según la defensa que pide esta redención, realizó varias capacitaciones como curso de bonsái, cocina básica, alimentación saludable, barbería profesional, artesano en forrado de cueros y similares, entre otros. Es decir, capacitación había sido la de Fernando González Carjallo porque aprovechó su estadía en la cárcel, oye, capacitaja, oye, forma jangua. Y que a el día que no se orecó algún oficio, oye, por entonces lo que la defensa dice es, oye, por taponá, oye, por cuánto curso y mía, entonces corresponde la redención. Pero, ¿qué es lo que dice? Y después vamos a ver a pantalla completa esta genialidad de Carlos, que de alguna forma, utilizando su genialidad, justamente su ingenio, graficó un poco este pedido que hace Fernando González Carjallo de reducción, argumentando que hizo un curso de bonsái. ¿Qué es lo que dice la ley en cuanto a la redención? Y allí vamos a nuestra siguiente placa, porque el artículo 120 del Código de Ejecución Penal que habla de la redención señala que
los internos condenados a una pena privativa de libertad mayor a 3 años que se encuentren en el periodo de tratamiento en un establecimiento cerrado, ordinario o semiabierto, que posean una conducta calificada como muy buena, podrán ser beneficiados con el régimen de redención ordinaria. Y Peña Tendepona, que es lo que dice esta parte, por el que se restará un día a la condena por cada 3 días de trabajo o de estudio. Upejagüere, uno piensa ahora que al entrar a la cárcel de Tacumbú y luego ser trasladado hasta Coronel Oviedo, donde también la defensa dice que Fernando realiza colaboración con la parte administrativa y también se dedica a las tareas de limpieza, ya calculamos en general la defensa en Pandere, Yapota, y no cárcel, y Catujamuacha, Upey, lo ayuda con la ley en la mano. Y la redención señala, por cada 3 días de estudio de trabajo corresponde un día de reducción de la condena por este artículo que habla de la redención, y es este el argumento que sostiene la defensa para pedir la disminución de la pena para Fernando Ramón González Carjallo. Pero ¿dónde está el detalle? Y allí vamos a la otra placa, por favor, señor director. Fernando González Carjallo no solamente tiene esta causa. El condenado a 5 años de prisión, si bien ya comprobó 2 años, hay que tener en cuenta que él estuvo 6 meses en prisión preventiva antes de ser condenado, por lo que ya le resta solamente 2 años y 6 meses para compurgar la totalidad de su pena. Él tiene una causa abierta junto a su madre y a su esposa. Estamos hablando de la señora Delcia Carjallo de González y de Carolina González Aguilera, esposa de Fernando González Carjallo. Estas 2 mujeres, junto al condenado por lavado de activos provenientes de la usura, fueron ya acusados por parte de los fiscales Alma Saya y Néstor Coronel el pasado 3 de julio. ¿Y qué es lo que señala el Ministerio Público en relación al ya condenado, a su madre y a su esposa? Que se encargaron de lavar los activos provenientes de la usura, y que incluso cuando se abrió la causa en contra de Ramón González Daer, cuando ya pillaron que la Fiscalía le tenía en la mira por el ilícito de la usura, empezaron a abrir cuentas bancarias en conjunto. Fernando y Cindy, Pecuña Caraíla y Nuerani, o abrís y la cuenta bancaria a UPB o depositas y la plata, tanto en guaraníes como en dólares, buscando darle licitud a la plata que realmente Ramón González Daer estaba ganando a través de la usura. Todo este esquema fue descubierto por el Ministerio Público, que al inicio de esta causa pidió un embargo de los bienes de los procesados por casi 500 millones de dólares. Es decir, tuixavente manco causa coa en relación, si miramos a lo que se ordenó como comiso de bienes en el caso de Ramón González Daer. Así es que, si bien la defensa de Fernando González Carjallo está pidiendo su redención, señalando que tiene buena conducta, que estudió muchísimo desde que está en la cárcel, está obviando este proceso, que tiene pendiente la audiencia preliminar. ¿Por qué? Porque justamente también en esta causa la defensa se ha encargado de presentar múltiples recursos que van dilatando el proceso y que impiden al juez de garantías especializado en delitos económicos, Humberto Otazú, fijar fecha para realizar la audiencia preliminar y estudiar el pedido que hace el Ministerio Público de que la causa vaya a juicio oral. Pasamos a nuestra siguiente placa, señor director. ¿Qué es lo que dice también la sentencia definitiva número 515 del 10 de diciembre del año 2021? Que las víctimas deben ser resarcidas, porque en el juicio se probó que cuanto menos 155 víctimas, además de lo que sufrieron con los préstamos, con los intereses usurarios, fueron llevados ante la justicia por Ramón González Daer, quien se presentó como víctima de estafa, diciendo que las que en realidad eran sus víctimas de usura le estaban estafando a él. Entonces el Tribunal de Sentencia, además de pedir perdón a las víctimas porque se utilizó al sistema judicial para apretarlas, ordenó que
se priorice el resarcimiento a estas víctimas. Y allí vemos lo que dice el artículo 90 del Código Penal. En su inciso primero, cuando el autor o el partícipe de un hecho antijurídico haya obtenido de este un beneficio, se ordenará la privación del mismo. No se procederá al comiso especial si ello perjudicara la satisfacción del derecho de la víctima al resarcimiento. Es decir, inclusive ese proceso de comiso de bienes de 43 millones de dólares que tiene que absorber el Estado se podría disminuir si es que las víctimas se van a ver afectadas en sus intereses en cuanto a este resarcimiento, en cuanto a esta indemnización. Señor director, ¿me indica si tenemos una placa más o vamos a esta caricatura que les decía? La caricatura de Caló que salió este domingo, este día lunes, en la edición impresa del diario ABC Color, y allí vemos a Fernando González Carjallo en su curso de bonsai, a Ramón González Daer, con la clásica foto que estaba mirando con la puerta entreabierta, pero en este caso detrás del árbol mirando a su retoño, y los policías hablando. González y hace curso de bonsai para reducir su condena. Y capaz sea un arbolito que da frutito, y le dice el otro. Y allí está la ratita de ABC, el genial Caló, por sus frutos, y deja los puntos suspensivos. Así es que con esta caricatura cerramos el caso de hoy. Ramón González Daer y su clan de la usura. 2 años de aquella sentencia histórica para este clan.